Hola, buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer poder estar presentando a Paloma de Villota y en este auditorio y compartir este momento de... ¿No se escucha? ¿Es mejor? Y compartir este momento, ¿no?, en esta mesa con Ali, con Paloma y con todas y con todos vosotros. Yo llevo poquito en el Ayuntamiento de Castellón, ¿no?, desde el año pasado, desde noviembre, entonces está siendo para mí todo un reto. Los presupuestos con enfoque de género son un verdadero reto, pero a nivel profesional, ¿no?, en mi caso también lo es. Y este encuentro es parte de ese reto, ¿no?, en el que yo me embarqué y en el que he puesto de cierta manera todo mi compromiso, ¿no?, el corazón y también la cabeza de cierta manera. Paloma de Villota tiene un extensísimo currículo, ¿no?, de muchísimos años de trabajo como feminista, como economista. Voy a intentar reducir aquella reducción que ella me mandó para poderla presentar, pero bueno, la exposición de ella nos va a acercar bastante, ¿no?, a este tema, que es cómo mirar la economía desde una mirada feminista, desde una mirada de la igualdad. Paloma de Villota es doctora y licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense y licenciada en Geografía e Historia también por esta universidad. Ha realizado cursos en la London School of Economics, la Universidad de Londres, y es catedrática interina de Economía y profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Fue fundadora y directora del doctorado La perspectiva feminista como teoría crítica hasta el año 2016 y ha sido directora del área de género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Tiene una amplia experiencia de trabajo de investigación, de realización y impartición de cursos en esta área de economía y género y de colaboración con muchos organismos internacionales, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y con la Comisión Europea, y muchas publicaciones en su haber relacionadas con la perspectiva de género y el ámbito económico. Yo creo que con este breve resumen de toda su extensa carrera profesional vamos a escuchar a Paloma de Villota y luego, si esperemos que dé un poquito de tiempo, podamos tener un espacio para preguntas sobre el tema que ella nos expone. Ella va a hablar sobre los retos que tenemos los gobiernos locales para incorporar los presupuestos con enfoque de género en el ámbito local. Muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí hoy en Castellón, este cielo azul del Mediterráneo, que es impresionante después de un invierno que ha sido muy duro en todas partes, ha llovido mucho. En Madrid también es azul, pero bueno, el Mediterráneo tiene un cielo especial. Entonces me ha producido pues una alegría enorme despertarme y ver esa intensidad del cielo de aquí. Y me acordaba de Serrat, ¿no? Eso de nacer en el Mediterráneo. Pues bueno, es un privilegio. Y entonces agradezco yo al Ayuntamiento de Castellón, a las personas, a la alcaldesa, a Rosana, a todas las personas que han organizado este evento. Y bueno, yo lo único que voy a contar es mi historia, que llevo unos cuantos años, desde el año 96, que se crea el primer doctorado de perspectiva feminista. Yo creo que es en España. Siempre nos peleábamos Cristina Carrasco y yo en Barcelona porque decía que ella, que yo, que ella, que yo. Las dos éramos de economía y éramos las únicas, ¿no? Y bueno, pero esto se ha movido. Entonces es una gran satisfacción, es una gran, no solamente porque nos dieran la Agencia Nacional de Evaluación, que nos concedió la mención de calidad al doctorado, o sea que eso también es importante, porque nos esforzamos muchísimo y porque teníamos el aval de Naciones Unidas, de la Embajada de Suecia, del British Council. Lo hicimos así como con apoyo internacional, porque si no parecía que era poco serio, ¿no? Era la realidad. Y entonces ha movido muchísimo y es una gran satisfacción. Bueno, dicho esto, yo me voy a centrar porque en el año 2008 yo estuve en un congreso de economía feministas en Australia con Rhonda Sharp, que ya empezó el tema de los presupuestos en los años 80 en Australia, y me interesó muchísimo porque desde el ámbito de la economía, cuando yo explicaba política económica,
veía que la economía era una disciplina que no contemplaba la perspectiva de género, que era muy poca, había algunas anglosajonas, por eso yo es perspectiva desde la economía de género o gender economics, que es lo que yo veía, las anglosajonas, porque en historia, en sociología y en otras disciplinas, pues sí, se había avanzado, pero en economía estábamos muy atrasadas. Y como yo soy historiadora, por mi formación también como historiadora, me daba cuenta que en la economía estábamos muy retrasadas, ¿eh? Se dio esa duplicidad y me permitió a mí intentar explicar la política económica desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género. Y también algo que, como ya avancé desde la historia a la economía, en el ámbito de los presupuestos, Rhonda Sharp y las primeras que lo hacen en Australia y en otros países se centran exclusivamente, casi exclusivamente en el gasto, olvidándose de los impuestos, porque hoy Ali dice, es como el análisis que se debe hacer de los programas presupuestarios, más o menos he creído entender, del impacto que tienen. Pero es que, ¿qué pasa con los tributos que se recaudan? También tienen impacto. Es que tenemos, claro, yo voy a comentar algo, tenemos una visión que el análisis de los presupuestos se centra exclusivamente en una de las vertientes de los presupuestos, que son los gastos, programas presupuestarios. Y hay otra vertiente que es la recaudatoria, o en el caso de, aquí tendríamos los precios públicos, muchas más, capítulos correspondientes, precios públicos también, es decir, que tienen su impacto de género. Entonces sí, hay una deformación en el mundo que es el gasto y nos hemos olvidado de la recaudación, que es importantísimo. Además, no solamente, diría yo, cómo se recauda, los principales tributos directos sería el IRPF, el impuesto sobre sociedades también, pero bueno, cómo se diseña el tributo, y luego hay otro aspecto fundamental que nos olvidamos, es cuánto se recauda. La presión fiscal con relación al Producto Interior Bruto, que va a determinar el modelo social que queramos. O sea que todos esos programas de gasto van a venir determinados, sobre todo a nivel estatal, que es el presupuesto que yo trabajo, en el cuánto se recauda o cuál es la presión fiscal de los diferentes estados de la OCDE, de los diferentes países miembros, que nos va a permitir o no nos va a permitir desarrollar un determinado modelo social. Un modelo social nórdico, como en el caso escandinavo, con una presión fiscal muy alta, un modelo social corporativo o bismarckiano, como en el caso de Centro Europa, con una presión fiscal media, y un modelo social muy poco desarrollado, como podría ser el Mediterráneo, en el que las mujeres somos parte del modelo social. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos desarrollando el diseño de la recaudación que hemos hecho previamente y estamos adaptando esos programas presupuestarios a nuestra presión fiscal y nuestros tributos. Entonces también deberíamos decidir cuánto recaudamos y cómo distribuimos esa carga fiscal antes de adentrarnos en el análisis de género de todos los programas, ¿eh? Entonces, como yo he estado en estos temas desde el principio, he viajado mucho por el mundo porque se les olvidaba a las suecas también, y me decían, ¿y cómo es que usted? Me decía el director general de tributos en Estocolmo, viniendo de España, como diciendo, esta que viene de España nos va a dar aquí a Suecia lecciones. Y decir, bueno, pues mire, es que yo explico política económica, hacienda pública, etcétera, y entonces, claro, yo me encuentro con los tributos que no son neutrales. Entonces este es un tema fundamental en el que yo me he centrado. Lo que ocurre que en el año 2007-2008 empieza a nivel del Estado español querer hacer los presupuestos con impacto de género. Me pide el Instituto de la Mujer que forme un equipo en el que trabajo con Yolanda Jubeto de la Universidad del País Vasco, con Ignacio Ferrari, que fue su director de política tributaria en el Ministerio de Hacienda, y tratamos de decir, bueno, pues qué modelo podríamos hacer. Y en esa tesitura, el modelo que nos había parecido, porque yo conocía diferentes formas de hacer el análisis de impacto de los presupuestos, nos parecía que en Italia, en Módena, estaba Antonella Picchio, que es catedrática de macroeconomía, de economía, en el que da una visión de la vida que era mucho más amplia, y de la economía. Es decir, la economía convencional que nos aparece en los libros de textos es incompleta. Entonces, tendríamos aquí el esquema de Diane Nelson, de ONU Mujeres, que anteriormente era UNIFEM, en donde nos representa la economía real. Una economía en donde no solamente es el mercado o el Producto Interior Bruto, que es como se mide la economía, sería por una parte el sector de arriba, sería el mercado con el sector informal de la economía. Las relaciones de producción, o sea, producir con beneficio económico o sin beneficio económico. O
O sea, en el mercado, por ejemplo, que son las relaciones económicas básicas que sí contabiliza el Producto Interior Bruto, estamos mujeres y hombres, pero en el mercado de trabajo no estamos en la misma situación las mujeres y los hombres. Entonces esto es muy importante. Hay una segmentación en el mercado de trabajo, hay una precarización en el mercado de trabajo, hay una brecha salarial, y esto, lo que se ha producido siempre para las mujeres, está empezando a pasar también para los chicos. O sea, está habiendo cada vez mayor igualdad, y por eso yo critico un poco la brecha salarial. Cuando se dice, si nos centramos demasiado en la brecha salarial y se va aminorando, dice, estamos avanzando, quizás estamos retrocediendo, porque se está produciendo un deterioro de las relaciones laborales y una precarización también de las rentas masculinas. Entonces, mucho cuidado, porque hay veces que igualdad, a veces Antonella Piquio dice siempre igualdad de qué, porque puede ser igualdad porque se está deteriorando la situación laboral de los chicos y por consiguiente estamos todos igualándonos en la precariedad. Entonces, muchísimo cuidado, porque esto es decir, la brecha salarial, mucho cuidado, es decir, salarios dignos, salarios decentes, calidad de vida, que es la visión de Amartya Sen, sería el objetivo, la calidad de vida, unos salarios decentes que permitan a todas las personas desarrollar una calidad de vida y no tanto disminuir la brecha salarial, que puede ser equívoca. Mucho cuidado. Bueno, entonces sería, el mercado de trabajo no es equitativo, hay diferencias, hay una segmentación, existen diferencias salariales, pero el problema es que cuando los derechos los determina nuestra participación en el trabajo, como puede ocurrir en el mundo anglosajón, con un régimen social liberal, pues también hay una discriminación en los derechos sociales. Porque si tenemos menos salarios las mujeres y estamos menos años en el mercado de trabajo, quiere decir que las pensiones son inferiores. Y esa brecha salarial y esa desigualdad en el mercado de trabajo, cuando somos mayores, aumenta. Y la brecha de las pensiones contributivas en España es mayor que la diferencia durante nuestra etapa en el mercado de trabajo. Entonces, estos son datos importantes. Es decir, cuando el mercado de trabajo determina los derechos sociales, estas desigualdades se amplifican. Y las mujeres, cuando somos mayores, vamos a tener una vejez con menos, como si dijéramos, capacidad económica y con menos derechos sociales. Esto es muy importante. En segundo lugar, tampoco estamos todas las mujeres en el mercado remunerado y legal y cotizando. Existe el sector informal de la economía. Y este sector informal de la economía no tenemos derechos, no cotizamos, etcétera, etcétera, y a la larga la precariedad total, porque a veces estamos trabajando como ayudas familiares, como dice la EPA, sin remuneración, sin derechos sociales. Y a veces se producen rupturas familiares, etcétera, y genera, pues, las mujeres que en toda Europa estemos en situaciones de pobreza, sobre todo las mujeres mayores, o tengamos acceso en determinadas circunstancias a determinadas rentas o pensiones de jubilación asistenciales, como en España, que no es una pensión universal la que tenemos en España, es asistencial. No es universal porque no son todas las personas al llegar a una edad, como el modelo nórdico, que tienen derecho a una pensión de jubilación, de ciudadanía, sino que cuando no se tiene una renta suficiente, sería una renta de inserción a partir de una edad, y siempre y cuando en la unidad familiar en la que esa persona está no hay un nivel determinado de renta, sería means tested, como se dice en inglés. Es decir, está determinada por nuestras relaciones laborales, esa pensión asistencial. Luego tenemos el sector público, en donde todas las personas que trabajan se suponen que están cotizando legalmente, sería un sector formal, en el que sí entraría en la contabilidad nacional el Producto Interior Bruto, que correspondería al centro, y ahí estaría el ámbito de los presupuestos. Pero en ese ámbito de los presupuestos hay una parte de trabajo invisible. En los hospitales, Cristina Carrasco estudió en el Vall d'Hebron, en Barcelona, que había una ayuda familiar en el ámbito hospitalario que no se contabilizaba. Con lo cual, la gestión pública está utilizando mano de obra invisible. Habría que ampliar el gasto presupuestario para, en Suiza y en otros países, no se contempla que la familia ponga el termómetro a la paciente. Exactamente. Entonces, incluso en muchos países, en América Latina también, el sector público encubre trabajo invisible para su gestión, con lo cual necesitaría aumentar el gasto público, y habría que analizar cada uno de los programas de gasto que se están analizando, viendo que si utiliza
trabajo no remunerado, porque eso quiere decir son normalmente las mujeres de la familia las que vienen a hacer esa ayuda complementaria, también en las escuelas. Cuando hay excursiones, cuando hay los sábados y los domingos, pues actividades extraescolares suelen ser las madres. Pues estamos cargando, como si dijéramos, las espaldas de las mujeres todavía con más horas de trabajo invisible. Entonces esto es a través del sector público, entonces muchísimo cuidado, porque también es un aspecto en el que yo incidía, y en esto yo no sé si Antonella Picchio de Modena lo habían incluido. Yo considero que en los programas presupuestarios se deben analizar si se están gestionando utilizando trabajo invisible de las mujeres, y si es así, visibilizarlo y decir cuántas horas y cuantificarlo. Es decir, porque hay ya unas herramientas de análisis muy delimitadas. En tercer lugar, tendríamos el sector del voluntariado, de la economía social, el tercer sector, que correspondería, bueno, a mí sería a la derecha, pero sería a su izquierda. Y en el sector del voluntariado hay una parte formal, que son las personas que están contratadas, que están recibiendo una remuneración, tienen un contrato en una fundación, en una asociación, pero hay una parte fundamental que es el voluntariado, donde se encuentran fundamentalmente las mujeres. Esto también sería una parte muy importante, que está en gris, de economía invisible, y que no viene recogido en el Producto Interior Bruto. Cuando ha habido la crisis, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este sector, cuando los recortes que hubo en la sanidad, por ejemplo, este sector en Cáritas o en el sector de Cruz Roja se vio intensificando su trabajo, aumentando su actividad. Es como si dijéramos, y esto es algo invisible, es decir, esto no se contabiliza en el Producto Interior Bruto. ¿Y qué pasa cuando se reduce el Producto Interior Bruto? Que se pasa parte del trabajo a las ONGs, a los sectores sociales, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, etcétera, que vienen a hacer el trabajo, el esfuerzo que venía realizando el sector público, que reduce sus presupuestos. Y también parte iría a la familia, que sería el último sector de la economía invisible, y en el que las mujeres hemos intensificado nuestro trabajo. Es decir, hemos intensificado porque se han disminuido las comidas en el exterior, se han reducido en algunas comunidades autónomas como de Madrid las becas comedor, lo que ha originado tener que llevar un tupper todos los días, y hicieron en el máster unas alumnas que estaban coordinadas por mí un estudio del trabajo invisible que se aumentaba en los hogares, que se aumentaba a través de la reducción de las becas comedor. Y el problema es, esto es una política de todos pierden y todas, porque pierde la calidad de lo que están tomando esas criaturas, que no se puede controlar lo que va en ese tupper. Y lo primero, tenemos problemas de obesidad infantil, de nutrición, etcétera. Entonces, claro, estamos retrocediendo, cargando a las mujeres, porque eran fundamentalmente, el 85% eran las madres, en un 7% habían sido los abuelos, y en lo que restaba eran los padres. Bueno, pues esa era la realidad de cuando se quitan las becas comedor. Pero el problema es que esas becas venían a costar como 4 euros por cada comida, lo que se abonaba. Pero limpiar el tupper costaba 1 y pico o 2. Con lo cual es terrible. Es decir, por eso las políticas públicas son tan importantes, y que tengamos en cuenta este esquema. Es decir, cuando recortamos, cuando ampliamos, es decir, el esfuerzo y también el trabajo invisible, lo que no se contabiliza en el Producto Interior Bruto, y el impacto que va a tener sobre hombres y mujeres situadas en el ámbito de la familia y en el mercado laboral, en las circunstancias que estamos, o en el sector informal. Entonces esto es muy importante. Este esquema de Naciones Unidas de Diane Nelson, en el que considera que la economía es insostenible, no solamente el medio ambiente, sino que la economía es insostenible porque las mujeres no podemos estar a tiempo completo en el mercado de trabajo y manteniendo el cuidado de la familia, el cuidado de las personas a lo largo de la vida, de los niños y de las niñas, de las personas mayores, de las personas que enferman, etcétera. Con lo cual el esquema tal y como está montado, es como ocurre con los recursos naturales, es insostenible, porque el tiempo de las mujeres no es elástico hasta el infinito. Tenemos 24 horas al día, y si tenemos que trabajar 8 o 10 horas, etcétera. Entonces perdemos calidad de vida. En Perú y en algunos otros países que van muchas ONGs a dar trabajo a las mujeres, etcétera. Las mujeres lo que hacen es, a las criaturas a lo mejor las saltan a la pata de la cama, porque no tienen nadie donde dejar a las criaturas con 1 año, y entonces se les ponen ahí como algo de beber. Claro, entonces mucho cuidado,
mucho cuidado, porque hay un desplazamiento del sector del cuidado, del área de la familia, e incorporación al mercado de trabajo, que está muy bien, yo considero que es fundamental, pero hay que analizar, estudiar cómo se realiza el cuidado social, una sustitución del cuidado personalizado en el ámbito familiar por un cuidado social. Entonces, este esquema, cuando se analizan los presupuestos, hay que tenerlo presente, ¿eh? Esto es lo primero que hay que incluir, es decir, cómo se analizan los diferentes sectores económicos, invisibles, porque ni el ámbito de la familia, que viene a ser el 30% del Producto Interior Bruto, el 40% según los análisis y según los países, que viene realizando María Ángeles Durán, Cristina Carrasco y otras personas, cuando se visibiliza el trabajo de las mujeres y el trabajo de las ONGs, que se intensifica en época de crisis. Es decir, cuál es su aportación al Producto Interior Bruto, que según García Delgado, que es catedrático de Economía, viene a considerar que este sector aportaría a la economía el 7% del Producto Interior Bruto. Por eso, si hay una reducción del 2 o del 3, todo el mundo, qué horror, pero es que hay otros sectores que intensifican su trabajo. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Esto es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que aquí, como llevamos 3 años, este libro, que está accesible en la página web, está del Instituto de la Mujer, está en el Observatorio de la Mujer y viene automáticamente, Estrategia para la Incorporación de la Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos. Lo que tratábamos es decir, ¿cuál era el objetivo? Esto ya, pues habiendo estado aquí 3 años y habiendo estado Raquel Cuello aquí explicando lo que hizo, yo fui codirectora de su tesis, pues bueno, pero lo voy a decir por si acaso otras personas van a empezar y otros ayuntamientos. El objetivo es ver el impacto que tiene sobre los hombres y las mujeres, teniendo en cuenta la diferente situación socioeconómica de las mujeres y de los hombres, y de la diferente carga del trabajo remunerado y no remunerado. Pero, o sea, es la diferente situación de las mujeres en el mercado de trabajo. Por ejemplo, yo creo que en Castellón, yo no sé tanto, la industria del juguete, yo no sé cómo está ahora con China y todos estos temas, pero hay sectores de economía informal y en donde hay muchas mujeres. Y esto sabría que exactamente, entonces habría que ver estos sectores informales, cómo se visibiliza ese trabajo informal. Claro, porque en el modelo nórdico, o sea, todos los derechos son universales, pero cuando no son los derechos universales, el derecho a la salud ahora era universal, pero antes eran derechos que se cotizaba y se tenía derecho a la sanidad, y si no había cotizaciones no había derecho, o las pensiones, etcétera. Entonces esto es muy importante, ¿no? Entonces tenemos ver la diferente desigualdad en la distribución de la carga de trabajo remunerado, o sea, cómo nos encontramos mujeres y hombres en el mercado de trabajo y cómo se distribuye el tiempo, estadísticas del uso del tiempo de cuidado no remunerado en el ámbito familiar, porque no podemos sobrecargar a las mujeres con algunas políticas que estamos, por ejemplo, utilizando ONGs, que muchas veces son mujeres, para llevar a cargo estos programas públicos o estos programas presupuestarios que ahorran al erario público dinero, pero que supone una carga a las mujeres. Y por otra parte, tenemos nosotros la Constitución, que ya en el artículo 9, apartado 2, dice que las políticas públicas y por consiguiente la política presupuestaria debe de tratar de aminorar la desigualdad. O sea, tenemos un artículo 14 en el que se dice que no se puede discriminar a nadie, ni por razón de religión, ni por razón de sexo, ni por ninguna razón. Pero el artículo 9, apartado 2, se obliga a las políticas públicas que a través del desempeño de estas políticas públicas se aminoren esas desigualdades. Entonces tenemos una obligación de corregir estas desigualdades sociales que tenemos, pero no solamente en lo que es el mercado de trabajo, la brecha salarial que mencionaba antes, sino en el reparto del trabajo no remunerado. Es decir, qué políticas pueden conseguir un mejor reparto del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres. Y esto es muy importante. Entonces, ¿esto cómo se haría? Pues revisando todo el proceso presupuestario, es decir, analizando el impacto de los diferentes programas, que aquí ya llevan 3 años haciendo, viendo cómo afecta a mujeres y hombres, teniendo en cuenta siempre la desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo y la desigualdad de las mujeres en las cargas de trabajo no remunerado, o el cuidado en el ámbito familiar, y también, y esto es importante, analizando el impacto de los ingresos y beneficios fiscales, que siempre nos olvidamos. Todos los capítulos de ingresos
las tasas que se decía anteriormente, los precios públicos, los tributos de los ayuntamientos, que sería el IBI, etcétera, todos los impuestos que son de ámbito local, cómo se pueden modificar y ver el impacto que tienen. Y luego tendríamos a nivel estatal, aquí no tenemos, si estuviéramos en las comunidades autónomas, sí, lo que se llaman los beneficios fiscales. Por ejemplo, yo no sé si en la Comunidad de Valencia tienen deducciones por cuidado. En Madrid sí. Claro, pues esto es muy importante porque la decisión o un gasto social o un gasto fiscal, luego voy a acabar yo terminando este debate, no es lo mismo a las personas que benefician por cuidar. Es decir, establecemos una deducción, por cuidado se van a beneficiar las personas que contribuyen. Si establecemos un servicio social, por ejemplo, de los fines de semana, jornadas lúdicas para la infancia, se puede beneficiar todo el mundo. Entonces, mucho cuidado. No es lo mismo un gasto social que un beneficio social. Claro, entonces hay veces que se identifica beneficio fiscal y gasto fiscal. Parece que el gasto es lo que se gasta, no. Es un beneficio, una pérdida de la recaudación cuando las personas que contribuyen por tener cargas familiares o por tener una determinada edad o dependientes, se les aligera su deuda tributaria. Pero solamente las personas que contribuyen. Las personas que no llegan a ese nivel de contribuir o que su deuda tributaria es inferior no se van a beneficiar. Y por consiguiente, mucho cuidado cuando se lleva a cabo la política social a través de los impuestos. Mucho cuidado porque a nivel estatal, tanto desde los años 90, la política de cuidado que se ha hecho a través de los tributos, empezó con Cristina Alberdi, etcétera, que parecía bien porque no se contemplaba, pero se ha reforzado. Pero el problema es que se está ayudando a las personas que contribuyen y no se tienen en cuenta a las personas que no contribuyen y están exentas porque tienen un nivel de renta muy bajo. Entonces, mucho cuidado. Entonces tenemos que en España, desde el año 2003, esto sería un poco la historia de por qué se debe de hacer, exige que toda normativa desde el año 2003 tenga el análisis, se acompañe del impacto de género. Pero la Ley General Presupuestaria no lo tenía y no lo ha incluido todavía. Hay un Real Decreto del año 2009, etcétera, que sí exige una disposición adicional, que estábamos comentando, no sé si ayer, tal, siempre, la disposición adicional segunda, la inclusión del informe del impacto de género en la documentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pues estamos en esas. A nivel del Estado estamos en las disposiciones generales, que es al final y que se leen mucho más rápidamente. No estamos a nivel de la Ley General Presupuestaria. Esto es importante, es decir, el ámbito legislativo, es decir, estamos a nivel de Real Decreto del año 2009 y no estamos incluidos dentro del ámbito de la Ley General Presupuestaria del año 2003. Por eso yo lo que indicaba que se debería de revisar la Ley General Presupuestaria. Y cuando yo lo escribí, dije también debe de modificarse la orden ministerial en la que arranca el proceso presupuestario y decir, porque se decía, deben incluir, analizar los presupuestos desde la perspectiva de los programas presupuestarios, que no se incluían los ingresos. Dije yo ya no sé si este año no lo he mirado, pero es que también los ingresos y los beneficios fiscales cuando los haya. Entonces, es decir, gastos e ingresos, y en esto a nivel local y todo, es decir, todo, las tasas, todo. Hay que darle la vuelta a los presupuestos, y esto es importante, Entonces hay que tener el impacto. Entonces esto lo voy a pasar muy rápido porque es el que hay que hacer, pues desde el principio, desde que se establecen los techos de gasto, desde que se fijan las directrices de por dónde va a ir a nivel macroeconómico, porque a nivel del Estado el presupuesto sería el plan económico del gobierno, en el que se dan las prioridades de gasto, se priorizan, como si dijéramos, los objetivos, y es el plan económico del gobierno. O sea, no solamente la institución, sino que es a nivel macroeconómico, que tiene un impacto, no digamos ya desde el punto de vista keynesiano, es de ser contractivo o restrictivo o expansionista, o sea, es a nivel macroeconómico, ya si dijéramos son grandes palabras, es decir, es un instrumento de la política macroeconómica, que según sea equilibrado o desequilibrado o tenga superávit, etcétera, pues va a tener un impacto en el conjunto de la economía a nivel macroeconómico, y esto es importantísimo. Entonces, esto sobre todo a nivel del Estado. Pero bueno, entonces lo que tendríamos aquí, que desde que se fijan los techos de gasto, las directrices, si es contractivo, si se va a contraer, si es expansivo, se tiene que ver en cuenta el aspecto, la perspectiva, la transversalidad de género. Y entonces fuimos poniendo en todos los procesos lo que fuimos subrayando, que se deben incluir
el análisis de impacto de género desde el primer momento, no luego añadir así independientemente un impacto, sino que en todo el proceso. Entonces lo paso muy rápido. Cuando se remite al Ministerio de Hacienda la memoria de los objetivos para cada programa, pues ya decíamos, se debe incluir el análisis de impacto de género. Y fuimos muy pesados y pesadas insistiendo en que en todo el proceso. Pero esto era para iluminar cómo se debería de hacer en todo momento. Yo creo que no lo hacen, yo no sé cómo lo están haciendo el Ministerio, yo creo que al final se añade, pero se trata de que en todos los departamentos, en todas las dependencias, existe una igualdad de género que debe de colaborar. Se está haciendo porque esto es un proceso. Y me ha encantado mucho lo que ha dicho la alcaldesa de la varita mágica, porque yo siempre digo que los presupuestos no son una varita mágica. La varita mágica la tiene ella. Claro. Pero los presupuestos no son una varita mágica. Otra cosa es el cetro de la Cámara de los Lores del poder. ¿Dónde está la soberanía nacional? Eso es otra cuestión. ¿Dónde está el poder? Pero los presupuestos es una herramienta de transformación, es una herramienta de análisis, es una herramienta de debate. Entonces es un mecanismo, es una herramienta, un análisis en política económica. Se dicen los instrumentos de la política económica, pues sería un instrumento básico para la realización de la política económica, ¿eh? Pero es un proceso. Entonces esto no es una varita mágica que vamos a empezar y al día siguiente vamos a analizar todos los programas, hemos diseñado no, es que esto es un proceso muy lento que requiere un esfuerzo de la institución que lo elabora, de formación de puertas adentro, de análisis retrospectivo de puertas adentro, pero no solamente de los programas que gestiona, sino de los capítulos económicos. Es decir, ¿qué pasa en el capítulo 1? Nos mandaron a hacer con otro equipo el Ministerio de Sanidad y en el capítulo 1 nos encontramos muchísimas mujeres que eran licenciadas y que estaban como vedelas. Y dijimos, aquí, claro, que tenían una categoría profesional de universitarias y estaban a unos niveles dentro del sector de la administración de vedelas del Ministerio de Sanidad. Y dijimos, pero bueno, esto habría que hacer un estudio en profundidad. O sea, es como si se encendiera un farolillo rojo que te va avisando a que hay una anomalía. Hay que hacer entrevistas para ver si es el horario, para ver cuál es la razón, etc. Esto sería los capítulos económicos, el capítulo 1, no estamos hablando ya de los programas. Cómo está de puertas adentro estos grupos, categorías profesionales, funcionariado, cómo se asciende, cuáles son los horarios, porque si hay anomalías así es que no hay posibilidad de ascenso. Alguien que ha hecho y que no le interesa o que no puede llegar a otro nivel dentro del sector público, es que hay una paralización. Y entonces dijeron, bueno, sí, para otro estudio, pero ahora lo dejamos. Pero es así, es así. O sea, cada vez que se empieza, aunque sea el capítulo 1 de puertas adentro, ya da para mucho empezar a analizar en cada institución. Bueno, pues así en todo. Y el capítulo 2, nos estaban explicando el Ayuntamiento de Madrid, que lo explicarán ellas, pues muchos contratos y muchas situaciones. El capítulo 2 da mucho que parecía muchísimo menos, porque decir, pagar alquileres, la luz, pues sí, es decir, compañías que se contratan la luz, pues esas compañías que se contratan, qué condiciones tienen, cómo tienen el personal, etcétera, etcétera, exigir en los pliegos, pues eso es así. O sea, es pues mucho tiempo, mucho esfuerzo y ir cambiando poquito a poquito con muy buena voluntad. Entonces voy así especificando, pero yo creo que para ir aclarando cómo se debe de hacer. Bueno, entonces era en todo el proceso hasta que se eleva el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, que antes del 30 de septiembre se tiene que entregar en las Cortes. Y en las Cortes ya debaten sus señorías, se aprueba o no se aprueba. Y ahí paraba, pues muy mal parada, me pongo yo un 0, porque hay que seguir el proceso. Claro, yo lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues claro, el gobierno lo que tiene que hacer es presentar, la obligación de un gobierno, de un ejecutivo, el anteproyecto de ley a las Cortes, y sus señorías deciden. Pero es que luego está el debate de las Cortes, la Comisión de Cortes, que lo formaría, y luego estaríamos en lo que es el control presupuestario posterior y el Tribunal de Cuentas. Estaríamos en el proceso que yo se lo dejé en blanco y ahora tendría que empezar a ver qué pasa con este análisis del impacto de género, porque hay veces que no se realizan las partidas de gasto. Mucho cuidado. Entonces esto sería cuestión del Tribunal de Cuentas, que me voy a meter dentro de poco. Ya si alguien se quiere unir, pues yo encantada, porque tantas cosas hay que hacer que yo desde luego no puedo. Yo doy muchas ideas, a veces las cogen, claro, pero es el Tribunal de Cuentas, es decir, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Es decir, y es muy importante también las partidas que no se cumplen, no lo que se gestiona mal, que por supuesto,
sino partidas que no se cumplen. En la universidad hay becas Erasmus que no se cumplen. Entonces yo a veces he obligado a que se hiciera otra segunda convocatoria para tratar de gastar todo el presupuesto que tenemos en becas, porque me parecía fundamental. Y es así, ¿eh? Entonces esto es el proceso. Bueno, entonces una vez que se ha visto como el proceso de forma muy general, cómo se deben clasificar o qué es lo que se realiza. Lo que yo más o menos recomendaba es el análisis, ver el impacto de género que tienen y analizar el lenguaje. Esto yo creo que ya pues está muy debatido. Lo del lenguaje es algo que ya está muy discutido, incluso por la Real Academia, etcétera, pero que es importante, porque todavía el Ministerio de Educación, que me invitan a mí todos los años, cada vez vienen nuevas personas, dice, pero es que, digo, pero no les han informado, dice, no, a nosotros no nos han informado nada. Claro, decir el lenguaje, porque es el investigador, el no sé cuánto, y entonces hay veces que ves el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues que ya está muy bien, que el lenguaje es muy correcto, que se habla de las investigaciones, exacto. Entonces el lenguaje, esto ya está muy dicho y no hace falta insistir. Y luego lo que proponíamos es la aplicación de la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Es decir, una vez que hemos analizado el lenguaje, tener en cuenta cómo esos programas presupuestarios, tanto de gastos como de ingresos, van a mejorar o no la calidad de vida de las personas. Entonces esto es muy importante. Entonces entraríamos ya en el análisis de las capacidades, que todavía está por realizar, que se ha cogido algo, que en el Ayuntamiento de Madrid están tratándolo, y lo que propusimos también al Instituto de la Mujer es que clasificara los programas, por lo menos en aquellos que están explícitamente dedicados a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero esto es lo que se llama el etiquetado en América Latina, que esto es lo más básico. Los que de forma implícita no tienen esta misión de mejorar la igualdad de oportunidades o no están dirigidos contra la violencia de género, pero que hay que analizar y ver la diferencia o cómo afectan distintamente a mujeres y hombres. Y luego yo consideraba otros así muy genéricos, que son los administrativos, que yo los retiro, porque los administrativos eran meras transferencias. Lo que pasa es que las transferencias hay que ver a qué se transfiere. El capítulo 4 de transferencias a nivel del Estado es muy grande, pero yo comprendo que cuando se hacen transferencias a las comunidades autónomas, en nivel estatal, pues tampoco va a haber, pero debería de ver a qué se está transfiriendo y para qué se está transfiriendo, con lo cual, o las comunidades autónomas, para qué reciben, pero bueno, es que esto, por eso, todo tiene un impacto. Entonces yo quitaría los administrativos y pondría todos, o son explícitos para conseguir la igualdad, o luchar contra la violencia de género contra las mujeres, o explícitos para conseguir PIO, que se llama Políticas de Igualdad de Oportunidades, o de carácter implícito que no se sabe, pero que hay que analizar. Por ejemplo, un programa cardiovascular, pues es decir, bueno, ¿cómo va a afectar? No va a afectar igual a mujeres que hombres, los protocolos no son iguales, etcétera, etcétera, ni los tratamientos. Depende de las situaciones de cada cual. Y entonces el Instituto de la Mujer dijo, pues ya tenemos hecho el análisis con esto. Digo, no, pues con eso no han hecho nada. Pero él decía, no, pero sí se empieza porque es muy fácil el etiquetado, a todo el mundo le apasiona, porque estuve yo en México hace poco y igual, y dale con el etiquetado, que le llaman. Digo, pero si es que eso es lo mínimo, eso era de los años 80 y de 90, estamos ya en el siglo XXI, casi, claro, es decir, bueno, que ha pasado mucho, entonces hay que hacer muchísimo más. Entonces aquí hacíamos una ficha que por una parte decíamos, tenemos que ver los sesgos sexistas del lenguaje, el impacto de género del programa, si es explícito o implícito, y luego algo que no se ha puesto y que a mí me parece muy importante, no lo ha puesto Madrid, detección del trabajo no remunerado, que puede generar la gestión, es decir, porque si estamos haciendo visitas a museos con las madres y los padres de la familia, pues a la madre la estamos cargando, claro. Entonces, o deporte escolar los sábados, o excursiones a la sierra en Madrid, etcétera. Entonces, detección de trabajo invisible. Claro, en los hospitales de Vall-d'Hebron, Cristina Carrasco consideró que las operaciones de cadera aumentaría el coste un tercio, si se considerara el trabajo invisible que conlleva una operación de cadera a personas de más de 80 años, que no se figura en el Vall-d'Hebron, que es un hospital muy prestigioso, etcétera, etcétera, de Barcelona. Un tercio habría que aumentar, Entonces esto es muy importante. El trabajo invisible no solamente está en el ámbito de la familia, lo tenemos en el ámbito de los presupuestos.
Y esto sería también novedoso, porque esto no lo hace nadie, no me hacen caso. Yo fui a la CEPAL en Chile y me decían, qué bien usted el gobierno tener una experta en impuestos. Digo, a mí no me hacen ni caso. Hago muchos estudios y ¿qué hacen? Digo, pues los dejan en un cajón, publican libros que están por ahí circulando, pero ni caso. Lo que pasa es que poco a poco va sonando y a base de Pepito Grillo, ¿no? De darlo. Pero bueno, pero es así, ¿eh? Pero me decían, qué suerte que la tienen a usted ya como experta. Digo, nada, a mí. Yo, claro, digo, yo es suerte que viajo mucho porque como nadie lo hace, pues me invitan a muchos sitios por ahí, pero vamos. Bueno, entonces así es como se elaboraba una matriz para el conjunto de los programas de unos presupuestos en el ámbito ministerial y se elabora luego para cada centro gestor y luego a nivel macroeconómico, aquí también sería bueno a nivel de la comunidad autónoma, sería del país valenciano, de Valencia, tener en cuenta la visión macro. Si crece el Producto Interior Bruto, si aumenta el empleo, o sea, una visión macroeconómica del conjunto en el que se englobaría Castellón también a nivel de Castellón, pero en el conjunto de Valencia, ¿no? Todo el ámbito global. Es decir, yo creo que siempre una visión macro y a nivel estatal y a nivel de Europa. También, es decir, estamos en una época expansiva, que parece que sí, de la OCDE, del Fondo Monetario, de la Unión Europea, es decir, vamos hacia un periodo expansivo en donde se puede llevar a cabo políticas expansivas, o estamos en un periodo de recesión en donde no se pueden exigir muchos cambios. Y estos eran los análisis de, por ejemplo, los presupuestos en el ámbito del programa 311 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Se analizaban las diferentes actividades del programa y objetivos, se consideraba si tenían un impacto diferenciado para las mujeres, o era PIO, es decir, Programa de Igualdad de Oportunidades, como era el caso del Observatorio de Salud de la Mujer, dentro del programa de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Y ahí sí se podía apreciar que ese programa era específicamente para la igualdad de oportunidades, para mejorar la salud de las mujeres, porque había otro observatorio del Sistema Nacional de Salud y había voces que decían, se está duplicando. Pues no se estaba duplicando porque el Observatorio Nacional de Salud no contemplaba en todos los ámbitos la perspectiva de género. Bueno, pues este observatorio fue víctima de la crisis, como el Ministerio de Igualdad. Ya no existe. O sea, aquí, claro, esto hay que verlo, decir, bueno, es que aquí el único programa, la única actividad de este programa que se dedica de forma específica, explícita, a conseguir una mayor igualdad es el Observatorio de Salud de la Mujer. Con la crisis fenece, como si el tema de la igualdad fuera algo para época de euforia, de vacas gordas, y que cuando hay crisis, pues que no. Entonces son los temas primordiales, ¿no? Es una lectura muy triste. Bueno, pues es así como se iba esbozando y analizando cada actividad del programa, y esto es para el conjunto de la sanidad y consumo. Cómo se analizaba todos los programas del Ministerio de Sanidad y Consumo, los diferentes programas que se gestionaba por esta entidad y cómo se iban considerando si tenían un impacto diferenciado o no. Entonces este era el resultado, que decíamos que se había analizado que el 1,6% del total de los recursos se destinaban a actividades destinadas para la igualdad de oportunidades y que el 89,6% restante tenía un impacto diferenciado de género que tenía que analizarse, y el 8,8% eran como informáticos, etcétera, que considerábamos que no habría que analizar, pero que en una tercera etapa se podrían ver. Y este era el organigrama que proponíamos de matrices para todo el sector público. Esto es en Madrid, lo que se está haciendo en el sector público estatal es considerar que solamente algunos presupuestos tienen enfoque de género y los otros se olvidan total, y además no se sabe por qué, ni dicen por qué, etc. Entonces yo diría, todos tienen enfoque de género, no desechemos nada, analicemos todo, vayamos poco a poco, pero es así, ¿eh? Entonces ahora vamos a seguir con Amartya Sen, que es filósofo porque Amartya parece que es una chica, a mí hay veces que me han dicho, esa socióloga, no es socióloga, es economista, premio Nobel de Economía, y es crítico en economía, porque considera que lo que está pasando ahora, que la economía es un medio, que los recursos económicos son un medio para un fin, que es conseguir la mejora de la calidad de vida de las personas. Esa es la finalidad de la economía. Pero el tener más renta no quiere decir que tengamos una mejor calidad de vida.
Esto es muy importante. Entonces, antes había una visión del desarrollo económico, durante los años 60, el desarrollismo, etcétera, en el que se pensaba que con el crecimiento económico automáticamente se conseguía ya la mejora de la calidad de vida. Entonces, él es muy crítico. Dice, en la historia, por ejemplo, los judíos han sido una minoría que a veces en Europa ha tenido recursos económicos, pero ha tenido como una exclusión social. Entonces, no es solamente cuestión de dinero, hay muchos aspectos que hay que complementar para tener una calidad de vida. Y él lo que va a analizar, por lo que le van a dar el premio Nobel fundamentalmente, es porque analiza la escasez, las hambrunas. Entonces analiza el caso de algunas hambrunas que fueron trágicas en el mundo, como en los años 70 en Bangladesh y en otros lugares, comparando con la escasez en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, que hay escasez en el Reino Unido, la gente no se muere de hambre. ¿Por qué? Porque hay un racionamiento y todo el mundo tiene derecho al alimento. Mientras que en Bangladesh y en algunos países de África la gente se muere porque lo que les ocurre es que no se reconoce el derecho al alimento. Entonces lo que nos viene a decir Amartya Sen es que el problema es la construcción de los derechos, de las políticas públicas. ¿Cómo se construyen los derechos? Esto es muy importante porque es un tema de legislación, ya no sería de presupuesto. Por eso yo decía, ¿cómo se construyen los derechos? Las pensiones dependen de nuestra participación o no en el mercado de trabajo en un régimen liberal. Pero en un régimen nórdico los derechos son universales, es por la ciudadanía. Y el derecho a la comida es un derecho inherente, ¿no?, a la humanidad, dice, porque hay personas que viven una vida subhumana, que no llegan ni a la categoría de humana. Y en la India y en algunos países, en Bangladesh, se moría la gente porque no se reconoce el derecho a la alimentación. Y es la privación de derechos. La privación de derechos, cuando no se reconocen a nivel legal, que todo el mundo tiene derecho a la salud, que es en el fondo el reconocimiento de los derechos humanos, está muy interrelacionado. A mí hay gente que dice, es como la teoría de los derechos humanos, muy parecido. Diría, este es en el ámbito económico y filosófico, y los derechos humanos sería una teoría en el ámbito jurídico. Es decir, es muy parecido. Es decir, la privación de derechos es lo que originaba la muerte de hambre en Bangladesh delante de graneros de comida, cosa que eso no pasó en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en almacenes de comida delante la gente moría de hambre porque no se le reconocía el derecho al alimento, no se abrían los almacenes, no se distribuía. Pues esto es muy importante, cómo diseñamos la política para abrir, como si dijéramos, las puertas para que todo el mundo tenga derechos, que no haya exclusión, que no haya privación de derechos. Y a mí me parece básico en política. Es decir, mire, ¿cómo hace la política? ¿Y cuál es el objetivo último de la política? Pues mejorar la calidad de vida de las personas, tener una calidad de vida. Y yo creo que esto es fundamental. Una calidad de vida que donde, lógicamente, si las mujeres estamos discriminadas, no puede haber calidad de vida. Yo cuando hablo del estado del bienestar, hay quien empieza una visión histórica, que estamos haciendo con los alemanes ahora un libro, una visión histórica, y empiezan 1905, la Comisión de Servicios Sociales, luego el franquismo, muy influenciado por Bismarck, y yo, con otra Susana Vázquez Cupeiro y yo, que hemos hecho el capítulo, hemos dicho, nosotros el estado del bienestar, en una etapa en la que no hay libertad de expresión, no se puede hablar del estado del bienestar. Hay una orden el orden público, una orden que había de mantenimiento del orden público, no había libertad de expresión. Entonces había algunos servicios sociales, como la sanidad pública, etcétera, pero no había libertad de expresión. Esto no se puede hablar de un estado del bienestar, en el sentido de la calidad de vida. Bueno, entonces esto es muy importante, decir, ¿qué se persigue? Se persigue la mejora de la calidad de vida. ¿Y cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo, es problemático, es decir, en primer lugar, no genera la privación de derechos, y en segundo lugar, no solamente el aspecto económico o con renta económica, cómo se construye la calidad de vida, porque una persona que está desempleada no es cuestión de subir la pensión o la prestación por desempleo, porque esa persona va a estar fastidiada. Entonces, es que lo económico, como si dijéramos los presupuestos, sería un medio, pero no es el fin. El fin es la calidad de vida, que es muchísimo más complejo. Y Martha Nussbaum, que es filósofa y colaboró con Sen, fue su mujer durante varios años, establece como una relación de capacidades, una lista a nivel mundial. Es decir, ella estuvo en la India, preguntó a mujeres, a organizaciones de mujeres,
que qué considerarían ellas una vida buena, que eso es lo que hay que hacer aquí. No es lo mismo el Mediterráneo que la India, Europa, que Alemania. Es lo que tenemos que hacer en cada ámbito, es decir, oiga, ¿qué consideran ustedes una vida buena? Entonces, en esa consideración que es una buena vida para orientar a la política pública, entonces empiezan a decir, bueno, en el aspecto de la vida, pues una vida digna de ser vivida, que una persona tenga una vida, un salario decente, pues todo, salud corporal, integridad corporal, luego tener razón práctica, que es desarrollar tus posibilidades intelectuales, el juego. Las mujeres no tenemos tiempo lúdico, nos falta el tiempo. Nos falta el tiempo, entonces hay que insistir en según qué aspectos que son fundamentales. El control del entorno es el medio ambiente, porque a veces que los presupuestos de género no contemplan el medio ambiente y la naturaleza, y eso también es muy importante, es considerar el medio ambiente. Es decir, porque si tenemos un aire que no se respira como en Madrid, eso no es calidad de vida. Tendremos 3 coches, pero es una pérdida de calidad de vida. Entonces es muy complejo. Entonces esto ayuda, como si dijéramos, a enfocar, a orientar a la política pública. Y Martha Nussbaum desarrolla, es decir, ¿qué es vida? Por ejemplo, es que tenemos una visión del desarrollo o del crecimiento, de la mejora de la calidad de vida como desarrollista, que es consumir más renta per cápita, comer más kilos de carne, más, no solamente comer más, sino comer bien. Porque, por ejemplo, también la anorexia, que nos pasa a Occidente, claro, no es solamente el problema de no tener alimento, pero es que en los países occidentales, con determinada renta per cápita, tenemos problemas de anorexia, tenemos otros problemas. Entonces es muy complejo. La salud corporal, por ejemplo, las mujeres consumimos una mayor cantidad de calmantes en todos los países. Yo siempre digo, es que el patriarcado es muy duro. Hombre, porque tiene que haber una razón radical. Es que es en Chile, es en Estados Unidos, claro, dices, bueno, es que algo tiene que ser. Y además, es decir, ¿y por qué? Es decir, no creo que sea una razón biológica. Exacto. Entonces, decir, bueno, es que son las relaciones sociales que hacen mucho más difícil la vida a las mujeres. Es decir, claro, pues la integridad corporal, la violencia en el propio, claro, poder viajar en Vigo, el autobús que podía parar en cualquier momento, eso no cuesta. O bueno, pues claro, pero es que esto es que estamos en una situación de inseguridad, porque hay quien dice, no, aquí en España las mujeres no os podéis quejar. Si tú no puedes ir sola a la 1 de la noche, porque claro, qué temeraria que te metes por un jardín, que así le ha pasado lo que le ha pasado. Pues no tenemos seguridad. Entonces, todas estas listas, o sea, lo que hacen es orientar a la política pública para que la gente, al desarrollar estos programas, pues estos aspectos de seguridad ciudadana, luz, iluminación en las calles, todo es fundamental, que la gente se sienta segura. Porque es que hay veces como en la India, que decía Martha Nussbaum y Amartya Sen, que las mujeres son incapaces de decir cuáles son sus necesidades. Porque dicen, ¿usted qué necesita? Dice, necesito, porque está pensando en sus hijos y sus hijas, pero no dice cuáles son sus necesidades. Y hay veces que aquí se nos olvida lo que nos pasa. Es decir, las mujeres a veces no sabemos cuáles son nuestras necesidades, la seguridad, andar por la calle, etc. Es decir, entonces es preguntar a las mujeres. Tenemos que empezar, ¿qué es lo que usted necesitaría? Jardines, espacios y luego tiempo libre, que no tenemos tiempo, que estamos agobiadas. Es decir, bueno, y entonces a ver cómo se redistribuye el tiempo. El tiempo no se debe de olvidar, o sea, está por una parte el dinero, que es importante, y por otra parte el uso del tiempo. Es decir, cómo se les puede a las mujeres descargar, no solamente son rentas, sino también descargar de trabajo no remunerado. Entonces hay diferentes listas, también está Robbins, que es una profesora, Ingrid Robbins, de la Universidad de Ámsterdam, que lo que hace es adaptar esta lista de Martha Nussbaum para el caso de Holanda. Entonces aquí sí que pone la necesidad de realizar un trabajo remunerado, etcétera, etcétera. Tiempo, disponer de tiempo, acceso a los recursos económicos, que esto es importante, hay que tener acceso a los recursos económicos, pero no solamente esto. ¿Vale? Y también cómo se accede a los recursos económicos, porque hay veces que el sector público permite el acceso a los recursos económicos de una forma humillante. Claro, hay que decir, yo lo que propongo siempre que en vez de renta de transferencias y de renta mínima, ¿por qué no hablamos de devolución del IVA? Devolución del IVA. Es decir, personas que no tienen capacidad económica suficiente, que entonces tú no tienes que pagar impuestos sobre la renta, pero que te devuelvan los impuestos que estás pagando.
Es decir, no, a estas personas lo que se le haría es una devolución de los ingresos que abonan al comprar el pan, al comprar... Entonces, a través de la encuesta de presupuestos familiares, se puede más o menos ver una familia de qué tipo o una persona, y lo que se hace es una devolución de IVA, no se da una renta gratuita que puede humillar, o renta de tal o no sé cuántos. Mucho cuidado como hacemos las políticas, ¿eh? Pero la devolución del IVA no es ninguna tontería, es decir, a estas personas se les devuelve lo que han pagado a lo largo del año con el consumo que se puede apreciar en los presupuestos de los hogares, presupuestos de gasto en consumo, y que con la crisis y con las subidas del IVA, las familias con cargas familiares son las que más han padecido el impacto de la crisis. Bueno, entonces así lo que se haría es un programa, como el programa de salud que veíamos antes, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Se analizan las diferentes actividades de ese programa y se van determinando la lista de las capacidades, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y ver en qué medida afecta y cómo afecta cada una de las actividades del programa. Bueno, esto, claro, dice así se pone muy fácil, pero es decir, bueno, en qué medida permite el mayor tiempo libre para las mujeres, en qué medida afecta a la vida, la calidad de vida, sentirse mejor, hay parques, se mejora el aire, pues eso en qué medida, pues se ve. O sea, esto es importante. Y yo creo que esto se lo pueden mandar, ¿no? Este PowerPoint a todo el mundo, y esto está accesible en el Instituto de la Mujer, ¿eh? Tienen toda la publicación que hicimos con Yolanda Jubeta y Ignacio Ferrari. Y entonces era así, ver en qué medida ese programa permite el acceso a los recursos, por ejemplo, de educación, pues en qué medida se permite a mujeres y hombres el acceso a la educación. En el último que investigamos nosotros, pues sería ver el programa de investigación y ciencia, en qué medida las mujeres tenían acceso a la investigación científica. El acceso era paritario, no solamente el acceso, sino, por ejemplo, el éxito. ¿Cuántas habían solicitado en unos programas de investigación científica, médicos? Y las mujeres, que hay más mujeres en las facultades de medicina, parecía la situación muy paritaria, pues 40-50, pero es que el fracaso, o sea, de las que habían solicitado era como 80 en proporción a 55 varones. O sea que si se analiza las personas que lo han solicitado, no las personas que han recibido esas becas de investigación, pues esos programas, había mucho más discriminación de lo que parece. Entonces esto es una pista para cómo se debe analizar un programa presupuestario, y es importante también la cuantía de los fondos que se gestionan. Por decir, no, programas de investigación, tantas mujeres, tantos hombres, pero ¿cuánto gestionan las mujeres? ¿Cuánto gestionan los hombres? Bueno, pues esto es un proceso larguísimo, y como aquí podría yo hablar de los impuestos, del IRPF, de dónde estamos las mujeres, de todo, estaríamos horas y horas, como cuando doy un curso en cualquier ayuntamiento, lo que sea. Lo que único que animo es a empezar con este proyecto, que yo creo que es apasionante, que es una herramienta de cambio, que con un apoyo, con otra varita mágica que se tiene, que no es tan infantil y no estamos en el mundo de Alicia, yo creo que sí, que se puede transformar el mundo, es una herramienta de transformación, y que sobre todo de puertas adentro de la institución se transforma, porque nos pone las gafas o las lentes con las que percibimos el impacto de género de forma diferenciada. Entonces ya nos vamos a fijar el trabajo invisible, pero no solamente en el ámbito doméstico, sino en las ONGs, el voluntariado, en el sector público, si pueden cubrir trabajo no remunerado, en cómo podemos aliviar con cualquier programa, etcétera, o con cualquier aumento del gasto, o con cualquier reforma tributaria, cómo podemos modificar esas relaciones de poder que existen en la sociedad. Y eso es al fin y al cabo lo que es la perspectiva de género, ¿no? Relaciones de poder en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de la familia, en el reparto del cuidado y en el reparto de los recursos económicos, y también públicos. Y también un recurso que es muy escaso para las mujeres, y que todavía no insistimos, es en el acceso al crédito. Las mujeres lo tenemos muy difícil en el acceso al crédito. Y entonces los programas de microcrédito a mí no me gustan nada, porque es como las mujeres nos dan siempre la miseria. El microcrédito, oiga, no, porque ahora hay programas de empleo a nivel local, a nivel del ayuntamiento, en las políticas de empleo, en donde se den avales para las mujeres emprendedoras, porque lo tenemos muy difícil. Si se ve el acceso al crédito, creo que estamos en torno al 5 al 6%. Y esto es una de las capacidades: acceso a los recursos económicos, acceso al conocimiento, que ya parece que se va igualando, acceso a la investigación,
acceso al crédito, ¿no? Entonces Amelia Barcárcel dice, no sé qué nos pasa a las mujeres con el dinero, que tenemos una reacción, digo, es que no hemos visto un duro nunca. No es un problema de que las mujeres, es que nos lo han estado administrando y hemos llegado de mala manera. Y bueno, ha sido un placer, espero haber aclarado un poquito este gran proceso que es el análisis de impacto de género de los presupuestos y sobre todo haber considerado que el objetivo fundamental es la mejora de la calidad de vida de las personas, de mujeres y hombres, de niños y niñas, de personas mayores, de todos, es decir, del medio ambiente. Ese es el objetivo de la política pública. Y para aquí, yo no voy a decir estamos los responsables, porque yo no soy responsable, estoy en la universidad, pero yo creo que las personas que tienen responsabilidades de gobierno tienen una gran que hacer y es mejorar la calidad de vida de las personas, que es una gran satisfacción, ¿no? Es una situación de servir, de ayudar y de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿eh? No tanto aspectos económicos, porque si nos adentramos en el presupuesto, cuidado, no solo aspectos económicos, es muchísimo más el concepto de calidad de vida, aspectos medioambientales, el maltrato animal, es todo. Entonces yo lo que invito es a la lectura del estudio que hicimos y sobre todo ya de Martha Nussbaum y de Amartya Sen y del concepto de calidad de vida y de cómo tenemos que tratar de hacer una sociedad menos, como si dijéramos, economicista y más centrada en otros aspectos que nos enriquecería muchísimo más. Y muchísimas gracias y por haberme invitado y poder compartir estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar a Paloma de Villota, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, antes de que salgamos sí, no sé si alguien le puede acercar el micrófono ahí al fondo. Sí, ahí. Y luego son. Hola, buenos días. He escuchado su ponencia, me ha gustado mucho. Soy partidario del tema de igualdad. Pero hacer no es una pregunta, sino una... ¿Me oye? A ver, no es una pregunta, sino una aclaración. Yo soy el doctor Martín Lorente, soy funcionario de carrera del Estado y hacerle la aclaración simplemente porque es muy probable que haya muchas personas aquí que sean funcionarios, o bien locales, o bien provincial, de Diputación o de la Generalitat. Y es en cuanto al tema de la cualificación profesional, en cuanto a las titulaciones. Es decir, cuando usted ha dicho los vedelas y vedelas que tienen titulaciones superiores, no es un tema de que tengan titulación superior y estén en eso, es problema de la oferta de empleo público. Y muy probablemente sea la función pública en donde la igualdad entre masculina y femenina cobran lo mismo. O sea, quiero decir, simplemente aclarar eso porque a lo mejor es una confusión. En función pública. Todo va en función del grupo A, B, C, D. Entonces, eso es lo que es. Bueno, bien, eso... La función pública, cuando salen vacantes, la oferta es para todos igual. Luego, entonces, yo digo que hay igualdad. Y lo dice un funcionario del Estado, porque yo tengo compañeras que tienen mi titulación y evidentemente cobran lo mismo que yo. Simplemente es un tema de vacante y los requisitos que se soliciten mínimos. Nada más. Sí, pero perdón, voy a contestar un momento. Sí, eso es dentro del sector público, pero yo le contaría que si esta persona tiene responsabilidades familiares y tiene que cuidar toda la tarde o tiene los horarios que tiene que la exigen algunas tardes, etcétera, o sea, hay que ver también la parte de trabajo invisible, aparte de la discriminación que pueda existir en la institución, que yo ya no, porque eso ya serían normas de derecho administrativo, del régimen local, etcétera, etcétera, que yo también soy muy escéptica, pero bueno, en teoría rige la igualdad, ¿no? Pero existe una desigualdad salarial, eso lo he estudiado yo por los datos de Hacienda y como en la universidad, etcétera, etcétera. Existe una desigualdad salarial. Teóricamente existe la igualdad, pero luego es también el problema de compatibilidad horaria y otros aspectos que no se contemplan, que no hay guarderías, que no hay... Claro, entonces es muy compleja la situación.
Lo que sí a mí me choca el hecho, entonces aquí creo que también querían hablar otras personas, que me pareció que llamaba la atención. Lo que se llama subempleo en la OCDE, cuando una persona tiene más recursos del puesto en el que se ocupa, y es una pérdida de recursos humanos. En referencia a lo que decía el compañero, en la administración pública hay 3 tipos de complementos: específico, de destino y productividad. Existen unas brechas salariales respecto del complemento específico en la administración pública, dependiendo del sector o del área donde uno trabaje, considerables. Y después todavía hay barbaridades más grandes o más graves, que es en el complemento de productividad, que sistemáticamente se pagan las administraciones públicas a los varones. Ya está. Igualmente, también para comentar a lo que acaba de decir el compañero funcionario, yo sí que creo que es subempleo lo que relatabas, Paloma, y de hecho, por ejemplo, también en nuestro ayuntamiento, y diría que también en muchas otras entes locales y administraciones públicas, la mayoría del personal administrativo, de apoyo administrativo, son mujeres, y una gran cantidad de ellas son licenciadas universitarias, unas cuantas ingenieras conozco, de hecho. Así que yo también redundo que es un problema seguramente de la oferta pública, pero que hay una desigualdad y unas discriminaciones. Igualmente, muy inspiradora a tu ponencia, muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta bastante concreta y era saber si nos podrías dar algunas recomendaciones, orientaciones, algunos trucos para el análisis de la fiscalidad en el ámbito local, de las ordenanzas fiscales. El IRPF está, seguramente vosotras lo habéis estudiado un poquito más, ¿no? Tenemos algunos apuntes, pero ¿cómo podemos analizar, por ejemplo, el IBI? Nosotras en el Ayuntamiento de Barcelona también nos habíamos empezado a preguntar y comenzar a hacer algunos estudios acerca de incluso la tasa de terrazas, y uno de los problemas fundamentales que nos encontramos es salvando los obstáculos y todos los escollos que tenemos respecto a la falta de estadísticas, de datos desagregados por sexo, también de lo que estamos ingresando, ¿no? ¿Cómo deberíamos analizar pues, estos tributos y estas tasas? Si tienes alguna idea, gracias. Yo lo que creo es que hay que hacer un grupo de investigación, porque yo en el IRPF llevo desde que hice un estudio para la Comisión Europea, que dirigí yo un equipo del año 99 para ver el impacto que tenía los tributos, el IRPF. Ahora he hecho un estudio hace poco del IVA que se ha publicado en Economía, en la revista del País Vasco, en los impuestos especiales, que invita a todo el mundo al Congreso de Economía Crítica de León, que va a ser el 20 y el 21, y vamos a tener un grupo de presupuestos con impacto de género, que va a ir el Ayuntamiento de Madrid, va Yolanda Jubeto, viene Tinda Ladavo de la Universidad de Módena, y voy a estar yo. Entonces, lo que yo sí que creo, yo propuse al Ayuntamiento de Madrid, nos salió una investigación que íbamos a hacer un estudio de Laura de Pablos, que es catedrática de Hacienda, y yo, nos centrábamos sobre todo en los impuestos. Y yo lo que creo que en vez de hacerlo un ayuntamiento, que quizá lo que sería interesante es tratar de hacer un grupo de trabajo. Es decir, porque el IBI más o menos son unas normas específicas. Lo que habría que ver es el tipo de familia, la situación, etcétera. Entonces es lo que se podría ver, cómo se podría analizar y qué es lo que se podría contemplar. Porque a mí, por ejemplo, luego cuando empiezas a analizarlo se te ocurren muchísimas más cosas. Por ejemplo, al analizar los impuestos especiales tienen muchísimo menos impacto. Es más bien un impacto, hay compañeros que dicen, bueno, como las familias pobres consumen más alcohol, vamos a abaratar el alcohol. Pues claro, yo ya, porque supone una mayor... Claro, por eso digo que cuando se hacen, entonces yo lo que no he podido es, en el IVA, desagregar el desagregado por tipo de familia, y la subida del IVA la han pagado las familias con cargas condescendientes, porque consumen más. Entonces han subido el peso específico del tributo una barbaridad. Eso tengo unos cuadros que luego los podemos ver por la tarde. En los impuestos especiales esto no se aprecia porque el número de adultos es el mismo, con independencia, es 1 o 2 personas a cargo de descendientes, y no se aprecian los impuestos especiales, sobre todo el alcohol, etcétera. Pero es interesante que se analicen los impuestos locales. Y entonces yo creo que más de decir, bueno, Barcelona, Madrid, pues se hace ya conjuntamente a nivel del Estado español, ¿no? Es decir, pues bueno, pues se hace con la universidad tal,
o cómo se crea con el ayuntamiento. Exacto, yo lo que creo que sí, porque claro, yo así ideas, se me puede ocurrir tipo de familias monomarentales, etcétera, pero bueno, pero otra cosa no te puedo decir, porque es que eso ya es una casuística, ¿no? Y además que a nivel mundial, que es que no hay análisis, no. Entonces, sí, lo que sí hay es que una mayor presión fiscal es el modelo nórdico y permite desarrollo de políticas sociales. Y si no queremos pagar impuestos, como decimos en la encuesta de opinión pública, que el Instituto de Estudios Fiscales o el Consejo Superior de Investigaciones Sociológicas publica anualmente, que los españoles y las españolas sobre todo no queremos pagar tributos, no podemos tener un modelo social nórdico. Y el cuidado no se puede incluir. Entonces, ¿por qué no queremos pagar tributos? Que es lo que yo he llegado a las conclusiones, os recomiendo y aprovecho siempre, ¿eh? Pero esto no ganó nada, porque esto es del Instituto de la Mujer, o sea, que no me paga nada. Pero yo creo que esto los envía el Instituto de la Mujer. 10 diferencias por razón de sexo en el tratamiento fiscal. Este está en la web, yo creo que este no. Este es de la serie Estudios. Este no, y este el IRPF. Y también en la opinión pública, las españolas no queremos pagar más tributos. Pero yo lo que creo es que porque está mal distribuida la carga fiscal, que las rentas laborales, y sobre todo unos niveles muy bajos de rentas, que esto lo he estudiado yo ya desde hace 15 años, la función de densidad donde estamos las mujeres, tenemos una tributación muy alta. Incluso el Partido Socialista y el señor Solberg la subió el primer tramo de la tarifa, y eso fue un disparate morrocotudo. Entonces notas una presión muy alta cuando tienes una renta muy baja. Entonces eso es muy importante, como, y ahora por ejemplo el PP lo baja siempre, pero baja también ahí, pues lo hace bien. Claro, y se me enfadan las de eso, y digo, si a mí me da lo mismo, pues hacedlo vosotras, o que lo haga él, claro. Pero ahí es donde más se recauda, porque es en el tramo donde está todo el mundo. Pues eso es un debate. Y eso hay el informe Mirley, que también lo hizo ahora ya lo cito yo a él, porque digo, si lo cito a un inglés y que es muy reconocido en economía y tal, entonces me van a hacer más caso. Entonces ya cito el informe, pero yo lo he dicho antes, en el año 2000, en otro estudio, sin ningún informe de fuera. Porque es donde nos concentramos las mujeres en el mercado de trabajo, que no es una cuestión del techo de cristal, sino de lo que se llama el suelo pegajoso, sticky flow, como dicen las anglosajonas, porque la mayoría no pasamos o del mínimo exento o del primer tramo de la tarifa. O sea, cuando el primer tramo es el 24, es ya cosa de chicos, ¿eh? Si lo ponen el 19 como otra vez, tenemos hegemonía de las mujeres porque bajan el salario bruto anual. Entonces esto es muy importante. Nos concentramos en unos niveles bajísimos de renta. Por lo tanto, las políticas de empleo de la Unión Europea es hacer que el trabajo resulte rentable. Y ahí tiene mucho que ver con la renta disponible y tiene mucho que ver con la fiscalidad. ¿Y por qué las mujeres en las encuestas de opinión decimos que pagamos muchos tributos en España? Con lo cual no se puede subir los tributos. Pero no se puede subir los tributos. Es que según cómo se diseñe la carga tributaria, porque el IRPF en la transición, que yo reivindico la transición, era un tributo sintético, en donde las rentas de capital y las rentas laborales se grababan, o sea, se sumaba a la base imponible y según el nivel de renta laboral se sumaban. En los años 80 finales y en los 90 se dualiza el tributo y las rentas laborales tienen una tarifa progresiva y la renta de capital plana y muy baja. Entonces, es que hay que saber, o sea, no son temas técnicos, aquí no hace falta que lo diga porque todas las personas son técnicas. Pero claro, en las charlas de mujeres y tal, es decir, es que los tributos nos interesan mucho a las mujeres. En Vicálvaro, que fui hace poco, y las mujeres estaban apasionadas. Decía, pues es que no sabíamos que el tributo se hubiera dualizado. Pues a lo mejor, pues sí, por lo menos subir el tipo, como en Suecia, hasta el 25% de rentas de capital. Claro, pues esto es un debate de perspectiva de género. Y que tenemos, o sea, que popularizar, porque si no la gente, todos nos hacemos neoliberales. Y si vamos a bajar los tributos, fantástico, pues igual que el Fondo Monetario Internacional, pero es que esa es la opinión pública que hay, ¿eh? Y entonces un partido que diga que va a subir los tributos lo tiene difícil. Entonces hay que dar como mucha información, ¿eh? Y yo estoy dispuesta porque me gusta mucho, me gusta mucho comunicar, disfruto, y entonces además los impuestos son sencillos. Bueno, aquí por supuesto, porque todas las personas tienen un nivel. Pero en otros talleres, es decir, ¿no? Es que cuando se debaten los presupuestos y cuando se debate una ley fiscal, tiene que haber una contestación fuera, a favor o en contra. Y lo que se hace en Canadá en los presupuestos participativos, hay presupuestos alternativos. Eso es organizaciones políticas, organizaciones de mujeres,
personas mayores, cuando rebaja de las pensiones. Es decir, es que es posible mantener subida de las pensiones y reestructurar, porque ahora cada vez tenemos que subir más el gasto militar. Pues el gasto militar quiere decir que hay que recortar otros programas. Entonces esto es un debate, yo creo que es una forma de profundizar en el sistema democrático, en la transparencia del sector público y además en la finalidad del gasto. Finalidad del gasto, ¿para qué se gasta? ¿No? Que es el presupuesto por programas de los años 80, cuando existió en Estados Unidos la rebeldía fiscal. No hemos sabido hacer un presupuesto por programas, ¿eh? Ha sido un fracaso a nivel estatal. Los indicadores de los programas no indican nada. Yo digo indicadores que no indiquen, los indicadores presupuestarios. Pues ánimo, porque ¿para qué salió el presupuesto por programas? En los Estados Unidos, cuando empieza la rebeldía fiscal, que la gente no quiere pagar tributos, quiere un modelo más liberal, cada vez más liberal, menos derechos sociales, para justificar y explicar el para qué se gasta, la finalidad del gasto. Pues eso es el presupuesto con impacto de género, es la transparencia del sector público e indicar a la ciudadanía, al conjunto de las personas, la democratización del gasto del sector público. Mire, con este programa estamos haciendo esto, y siempre digo, hay que poner casos prácticos, cosas buenas, es decir, que hemos conseguido con el capítulo 2 mejorar el salario de las personas cuidadoras en Madrid, gracias a los esfuerzos que han hecho en el ayuntamiento. Digo, pues esto hay que ponerlo, pero no solamente en los presupuestos, sino divulgarlo en conferencias, en libros, etc. Y el presupuesto por programas ha sido un fracaso desde que se implanta en la transición en los años 80, porque yo en clase, en política económica, digo, ¿y qué veis del programa? ¿Cuál es el que hay que fomentar? ¿Qué actividades? Pues eso, para eso era, para dar mayor transparencia al sector público y para explicar a la ciudadanía para qué sirve, porque si no los funcionarios y las funcionarias no servimos, bueno, yo soy funcionaria de la enseñanza, que los programas públicos son un despilfarro, pues es que esto es fundamental, los indicadores de seguimiento con indicadores de género desglosados y también en qué medida mejora la calidad de vida de las personas, la esperanza de vida, el árbol, la vida, la naturaleza, los parques forestales, el aire, todo. Entonces esto es un reto, pero que es un reto que viene de los años 70 en los Estados Unidos y 80 de la transición en España, una asignatura pendiente. Y es de la transición. El IRPF era progresivo, ha perdido progresividad, la culpa no la tiene la transición, la culpa lo tiene lo que pasó después. Porque en el año 77 la primera ley, después de las elecciones generales, antes de la Constitución del 78, es la Ley de Hacienda de agosto del 77. Los pactos de la Moncloa, de octubre del 77. Y yo lo que invito es a que volvamos a tener una transición, pero más que centrarnos en el texto constitucional, en el periodo de transición real, que son los acuerdos sociales de los pactos de la Moncloa y de la reforma fiscal que se hizo con gran valentía y que superó del 75 al 85, España subió 7 puntos porcentuales la presión fiscal, que eso no es un cambio de fachada, eso es un cambio estructural.